¿Qué tal, amigos? Pues son las 10 de la mañana más o menos del día 14 de agosto y estoy caminando a la Plaza de la Hispanidad, a la parroquia de San Esteban, para la Santa Misa que comienza a las 11, pero bueno, la capilla de adoración eucarística del Santísimo está abierta todo el día, así que bueno, estaré allí algún tiempo reflexionando, sentado, haciendo oración o también paseando un poco antes de la misa. Y estaba pensando en voz alta, y lo comparto con vosotros, cuando yo era protestante y predicaba el Evangelio, yo no predicaba la mentira, predicaba la verdad o quizá mejor dicho parte de la verdad, pero yo siempre creía en Cristo, amaba a Cristo porque Él me amó, Él nos amó, murió por nosotros, derramó su sangre y resucitó. Así que yo predicaba el corazón del Evangelio, es decir, la verdad. Ahora que soy católico, estoy avanzando poco a poco hacia la plenitud de la verdad y de la fe, y como he dicho en más de una ocasión, no voy ahora a retroceder, sino más bien a avanzar. Y yo estoy convencido de que aquella labor, puesto que yo predicaba la verdad o la verdad en parte, venía de Dios, aquella labor. ¿Por qué? Porque entre otras muchas cosas, y yo sé que podríamos, sí, porque hemos escrito mi esposa y yo, Tocados por Dios, un viaje del protestantismo al catolicismo, pero yo podría escribir también un libro solamente sobre la obra evangelizadora en aquellos años, al menos unos 10, predicando al aire libre, y tengo una multitud de testimonios impactantes en los que yo pude percibir, uno, la obra de Dios, la aprobación de Dios y la sonrisa de Dios en aquel ministerio, en aquel apostolado, aunque yo cometía errores en contenido, a veces en mis mensajes o a veces en formas, pero en lo que era el corazón del mensaje que yo predicaba, puedo decir que era el mensaje cristiano, el corazón del Evangelio, pero también pude intuir, saber y experimentar que aquella labor y apostolado venía de Dios porque también percibí de una forma extrema a veces los ataques del diablo, lo cual significa que el diablo no quería que yo predicara al aire libre. Y creo que es ahora también lo que está intentando, porque de hecho me estaba proponiendo pues reanudar, si Dios quiere, este apostolado, hacerlo de la forma más católica posible, pero continuar predicando al aire libre, y estoy de alguna forma sintiendo cierto grado de oposición. Es como si el demonio siempre quiere lanzar delante de nosotros o delante de nuestros rostros nuestros pecados presentes o pasados, o hacernos sentir nuestra indignidad, fragilidad, vulnerabilidad, como que tú no eres indigno, eres un hipócrita y todo este tipo de discursos, precisamente cuando uno comienza a sentir de parte de Dios que debe predicar el Evangelio. Así que ahora como católico, 1, no debo retroceder sino avanzar. 2, estoy convencido de que aquella obra vino de Dios, la predicación del Evangelio, que cometía errores en contenidos o en formas, sí, a veces, pero ahora que estoy poco a poco acercándome a la plenitud de la fe, ya en la Iglesia Católica, viviendo una vida sacramental, teniendo también la intercesión de los santos, la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, teniendo lo que es el depósito de la fe que Cristo ha confiado a su Iglesia, es decir, la revelación divina, doctrinas y dogmas conforme a las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio, hoy más que nunca no tengo razones para retenerme, sino para avanzar dando testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque incluso en aquella ocasión tuve la aprobación de Dios, en aquel entonces, y también el ataque del demonio también lo tuve en aquel entonces, y comienzo a experimentar estas dos cosas ahora, tanto la aprobación de Dios, porque creo que Dios me llama, me empuja y me anima. El Espíritu Santo nos constriñe, sabiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron para que aquellos que vivimos en Cristo ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Creo que parafraseo el texto, pero de hecho ya no vivo yo más, vive Cristo en mí, debe ser nuestro lema, como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20,
Y puesto que tuve la aprobación de Dios en el pasado, y creo que Dios de alguna forma me llama a ello también hoy en día, porque también comienzo a experimentar los ataques del demonio. Y esto ocurrió también en aquel entonces, porque no penséis que yo predicaba un evangelio falso. Quizá en algunas áreas lo predicaba incompleto. Así que ahora tengo el deber y el privilegio de poder anunciar a Cristo, no solo a través del canal de YouTube, como ya sabéis, o a través de conversaciones que pueda tener con jóvenes y ancianos en los parques, como hacía en El Carrero y en tantos otros, El Vivero, etcétera, sino también, si Dios quiere, a través de la proclamación viva del Evangelio, sea en una plaza, sea en la Plaza de la Hispanidad, allá donde Dios me pusiera, porque creo que es el carisma y los dones que Dios me dio, y todo siempre, para la gloria de Dios, la edificación de su iglesia, la salvación de las almas. Así que agradezco vuestras oraciones, porque si Dios quiere es posible que hoy pudiera dar algún breve mensaje, romper el hielo, como quien dice. Y bueno, no dispongo de la cámara, del trípode como tenía en aquel entonces, pero bueno, lo importante es que de alguna forma puede que lo compartiera con vosotros en audio, pero lo importante es, vuelvo a repetir, para la gloria de Dios, la edificación de su iglesia, la salvación de las almas, y que Dios nos dé un sentir vivo y urgente de la necesidad que tenemos como católicos de proclamar el Evangelio. Porque si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Que el Señor os bendiga.